Hola hermanos y amigos, buenas noches, ¿cómo están? Aquí su servidor un poco griposo, otra vez, pero firmes en Jesús. Voy a orar para empezar. Padre Celestial, te amo Dios, bendito seas, gloria a tu santo nombre. Gloria al Padre, al Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo. Te amo Dios con todas mis fuerzas. Te pido Padre Celestial que tú me perdones y que nos perdones de todos nuestros pecados, nos laves, nos limpies con tu sangre preciosa, nos llenes de tu Espíritu Santo. Tú nos quieras hablar en esta noche, nos quieras dirigir, Padre Celestial. Atamos en el nombre de Jesús todo demonio que quiera estorbar, atacar, molestar, entorpecer. Los reprendemos y los echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre Celestial, clamamos a ti que tú quieras sanar a los que están enfermos. Clamamos a ti, Padre Celestial, que tú quieras bautizar con tu Espíritu Santo y fuego a los que aún no lo tienen. Liberar de demonios a los que tengan demonios, sacar de vicios, romper cadenas, sacar de prisiones espirituales, tocar corazones, para que vengan al verdadero arrepentimiento, a la verdadera conversión a Jesucristo y a la verdadera salvación. Gracias, Padre. Te amo, Dios. Clamo a ti por cada vida de cada persona que se va a conectar y va a ver este en vivo. Yo ruego a ti que se haga tu perfecta voluntad en sus vidas, que tu gracia se derrame y tu poder, y se manifieste tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor Jesús. Vayan sacando sus Biblias. Denme un minutito. Voy a hacer algo rápido. Vayan abriendo Apocalipsis capítulo 1. ¿Ok? Vayan abriendo Apocalipsis capítulo 1. No se vayan. Denme un minutito. Listo. Gloria a Jesús. Déjenme me conecto. Ya voy. Listo. Gracias. Gracias por la espera. Me gusta cuando predico enfermo, ¿saben por qué? Porque cuando más me he enfermado, es cuando más personas se convirtieron a Jesús. Cuando me dejó ver más gloria, no sé por qué. Como que el cuerpo tiene que estar en quebranto de alguna manera, no sé. Pero cuando he visto más gloria, ha sido cuando más quebrantado he estado. Así que me emociono, digo, ¿qué va a pasar? Pues no sé si lo han notado, pero cuando inició este año, Dios me dio una palabra y me dijo, Dios añadirá. Y empezó el año y empezaron las sorpresas. Buenas sorpresas, no malas, buenas sorpresas. Reprendo todo diablo fuera en el nombre de Jesús. Y empezamos a ver que Dios nos abrió puerta para predicación del Evangelio y empezamos a tener un alcance como nunca lo habíamos tenido. Y me gozo porque ya se va a acabar el tiempo, Jesús ya va a regresar y más gente tiene que escuchar y salvarse. Entonces, pues vamos a empezar el tema. Yo sé que los miércoles estamos estudiando las cartas de Pedro. El miércoles anterior terminamos Primera de Pedro y hoy tendríamos que iniciar Segunda de Pedro. Pero por motivos de mi voz
que de repente empiezo a toser eh, y de repente pues empiezo un poco ronco, voy a tener que dar un mensaje un poco más fácil, más corto, por cuestión de salud. Pero en el nombre de Jesús lo vamos a dar. Entonces voy a hacer un breve paréntesis entre la primera carta de Pedro, que ya terminamos, y la segunda carta de Pedro, que la reiniciaremos el próximo miércoles por la noche, primero Dios. Y en esta noche vamos a estudiar el orden, la sucesión de eventos que vienen a la tierra, que están escritos en el libro de Apocalipsis. Muchas personas no entienden el libro de Apocalipsis. Lo ven velado, se les hace muy difícil. Y es importante que lo expliquemos porque en Apocalipsis, que es la revelación del Señor Jesús, a la iglesia se nos muestra cuál es la sucesión de eventos que vendrán por orden en el tiempo del fin, que nos tocará vivir a nosotros. Y a algunos no nos tocará porque ya estaremos arriba con Jesús en el reino de los cielos. Es tan importante que tú entiendas Apocalipsis para que no te engañen. Es la voluntad del Padre Celestial, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo que tú domines el libro de Apocalipsis. Te voy a dar un ejemplo. El que le entiende Apocalipsis se sale del catolicismo romano. Entiende Apocalipsis 17, entiende Apocalipsis 18. Sabe quién es esa gran ramera, sabe quién es esa gran Babilonia. El libro de Apocalipsis trae muchísima bendición al que lo escucha. Y lo cree, obviamente. Te muestra más o menos, no la fecha exacta, pero te muestra más o menos el periodo de la historia humana en el cual ocurre el arrebatamiento. Y te muestra la sucesión de eventos que vendrá. Pero no todos tienen ojos para ver, para entender Apocalipsis. Y Pablo decía que él explicaba la dispensación de los tiempos escondidos en Dios. ¿Ok? Vamos a demostrar que la iglesia se va pronto y no entra a los 3 años y medio de tribulación, ni a los 3 años y medio de gran tribulación. Ese periodo de angustia, cual nunca se ha visto ni se verá, la iglesia no toma parte de ello. Vamos a ver que esto está escrito en Apocalipsis, pero las personas no le entienden Apocalipsis, porque no lo leen con detalle, no usan exégesis, no revisan verso por verso, capítulo por capítulo en orden. Vamos a estudiarlo. Abre tu Biblia. Vamos a abrir la Escritura. Vamos a revisar capítulo por capítulo y platicar un poco de cuál es el tema general de cada capítulo. Apocalipsis, capítulo 1, nos muestra una cosa principal. Lo que destaca en Apocalipsis 1, yo te invito a que tú saques un cuaderno y anotes. Esto realmente te será de edificación. Apocalipsis 1. ¿Cuál es el mensaje principal? Tiene uno: la revelación de Jesucristo. Jesús se manifiesta a Juan. Vemos al inicio de este capítulo, el 1 de Apocalipsis, o revelación en inglés, Revelation, vemos cómo en el verso 3 específicamente, da una bienaventuranza a los que oyen las palabras de la profecía que está aquí y guardan las cosas en ella escritas. También nos muestra que esta revelación de Jesucristo se la dio Dios Padre al Hijo Jesús. Y el Hijo Jesús la declaró a su iglesia, específicamente a Juan, enviándola por medio de su ángel. Vemos aquí que en el capítulo 1, Jesús se revela como el Todopoderoso. Específicamente,
en el verso 11, Jesús dice, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y vamos a ver que en el capítulo 2 y en el capítulo 3, en los mensajes a las iglesias, sí eran iglesias locales que estaban en lo que hoy en día es Turquía. Pero cuando analizamos el mensaje a cada iglesia, nos damos cuenta que eso ocurrió en periodos de la historia de la humanidad que van de entre 300 y 350 años. Sí, cada mensaje a una iglesia era una profecía de lo que le iba a suceder a la iglesia de Jesús en ese lapso de la historia de la humanidad. Juan explica que él estaba en la isla de Patmos, y el verso 11 que acabamos de leer es Jesús dándole la orden a Juan y diciéndole, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las iglesias. Juan nos muestra en el capítulo 1 quién es aquel que le estaba hablando, que es Jesús, que es Dios. Dice que Juan se dio la vuelta para ver quién era esa voz que hablaba conmigo. Y dice aquí textual que vio 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Eso en Isaías se nos muestra que significa fidelidad. Su cabeza y sus cabellos, es decir, ambos, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Y dice Juan, en el verso 17, que cuando él vio a Jesús, cayó como muerto a sus pies, se quedó sin fuerza, igual que Daniel, exactamente igual que Daniel. Aquí vemos como claramente el capítulo 1, porque estamos hoy estudiando la estructura del libro de Apocalipsis, vemos claramente cómo en el capítulo 1 trata de un tema particular, la revelación de Jesucristo. Y en eso casi todos estamos de acuerdo. ¿Ok? Pero a partir del capítulo 2, analizando la estructura del libro, te repito, vemos el mensaje a ciertas iglesias. Específicamente en el capítulo 2 encontramos el mensaje a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, y en el capítulo 3 el mensaje a Sardis, a Filadelfia y Laodicea. Vamos a revisar rápido, muy rápido. ¿Qué le dice a cada iglesia? Y cómo ya se cumplió en la historia. Era una profecía encubierta de lo que sucedería. Específicamente, el mensaje de Éfeso, si me preguntan si yo creo que seremos arrebatados antes de la gran tribulación, este mensaje es para demostrar que la iglesia se va antes de empezar la tribulación de 3 años y medio y la gran tribulación de los siguientes 3 años y medio. En este mensaje voy a demostrar, con el libro de Apocalipsis, utilizando la estructura del libro de Apocalipsis, que la iglesia no entra a la tribulación, ni un solo año de los 7 años. Si te quedas conmigo, lo puedo explicar. Te lo puedo explicar. Apocalipsis capítulo 2, en el mensaje a Éfeso, nos muestra que Jesús le dice a Éfeso que conoce sus obras, su arduo trabajo y paciencia, y que no puede soportar a los malos. Y ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, etc. Le dice otras cosas, pero le tiene un regaño. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Le dice en el verso 5 específicamente. Recuerda, por tanto, de dónde has caído
y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Vemos que la iglesia de Éfeso representa a la iglesia apostólica, que es aproximadamente un periodo de 300 a 350 años, donde empezaron muy bien, tenían mucho trabajo por el amor al nombre del Señor Jesús, pero fue pasando el tiempo y lo empezaron a hacer todo porque porque lo tenían que hacer, mecánicamente, porque como una disciplina, pero el primer amor se empezó a apagar. Y Jesús regañó a esa iglesia apostólica porque ya las cosas no las hacía con el primer amor. En el mensaje Esmirna, pasados los primeros 350 años después de que Jesús resucitó, cuando ya se había escrito todos los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, cuando el canon ya se había cerrado, recordemos que el último libro que se escribió fue Apocalipsis en el 90 después de Cristo. Es decir, ya que pasaron 350 años después de que Jesús resucitó, cambió otro periodo en la historia de la iglesia, escondido en la profecía del mensaje a la iglesia de Esmirna. Escondido en la profecía del mensaje a la iglesia de Esmirna. Y vemos que a Esmirna le dice prácticamente que iba a ser mártir. Y vamos a ver que se cumplió al pie de la letra. Jesús le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Le dice el verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Le da una profecía del martirio. Esmirna significa mirra. Nos habla de muerte, le ponían mirra a los muertos. Qué interesante que el reinado de Diocleciano, uno de los césares y emperadores romanos más despiadados y terribles, que masacraron a muchos de los santos de Jesús, su reino duró 10 años, el de Diocleciano. Y Jesús le dijo a la iglesia de Esmirna la frase: tendréis tribulación por 10 días. Claramente se puede apreciar que esto se cumplió. Recordemos que los césares romanos, Nerón, Diocleciano, entre otros, arrojaban a los leones a los cristianos, los crucificaban, los clavaban en cruces y les prendían fuego, y el alumbrado público en Roma eran muchos cristianos, eran masacrados, muertos, y esa profecía se cumplió después de los primeros 350 años de la historia de la Iglesia de Jesús. Vemos claramente que lo que Jesús dijo en el mensaje a la iglesia de Esmirna se cumplió. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el mensaje a la siguiente iglesia. Si Éfeso fueron los primeros 350 años, Esmirna fueron los siguientes 350 años, ya pasaron 700 años. Vamos a ver cómo en Pérgamo es casi llegando a los 1000 años antes de Cristo, un poco menos. Dice aquí en el mensaje a Pérgamo. Vamos a ver algo bien interesante, porque sabemos que el catolicismo romano, la gran ramera, la gran Babilonia, surgió después del año 300 después de Cristo, a manos de Constantino el Grande, por supuesto. Entiendo que comprenden esto. Entonces, en el mensaje a Pérgamo vemos una advertencia del Espíritu Santo donde se advierte que empezaría a surgir un sistema anticristiano disfrazado de cristiano que enseñaría
a cometer fornicación y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. En el mensaje a Pérgamo le dice, no voy a leer el mensaje completo, está un poco largo, el verso 14 de Apocalipsis capítulo 2, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y escucha el verso 15. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces vemos que hay una introducción de levadura en Pérgamo de enseñar al pueblo a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿No hace eso el catolicismo romano? A cometer fornicación. ¿No se llama por eso la gran ramera el catolicismo romano por la idolatría? Nos está diciendo en parábola, en misterio, los principales dos pecados del catolicismo romano. Fornicación espiritual con los demonios mediante la idolatría y comer alimentos ofrecidos a los ídolos. La Eucaristía católica no es la Santa Cena que enseñó el Señor Jesús. La transubstanciación que hacen en cada misa católica es brujería. Y vemos que aquí se refiere a los nicolaitas y nos muestra que Jesús los aborrece. Cuando nosotros analizamos la estructura de la palabra nicolaita, vemos que Nikos significa sobre y Laos significa pueblo. Quiere decir que iba a surgir un sistema religioso falso de una clase clerical sacerdotal, entre comillas, según ellos, que creerían que están sobre el pueblo común. ¿Ok? Vemos aquí que claramente a Pérgamo el Espíritu Santo le avisó que en ese tiempo particular empezaría a surgir un sistema de cristianismo falso infiltrado, de llevar a la idolatría, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y un sistema que diría, nosotros somos los sacerdotes y ustedes el laicado, el pueblo común. Eso no es verdad. Pero esa es la verdad que presenta el catolicismo romano, que en realidad es una mentira. Y vemos claramente que eso fue lo que ocurrió. Constantino el Grande hizo grandes esfuerzos para unificar al imperio. Él se dio cuenta que los césares anteriores, utilizando la espada, matando a los cristianos, no pudieron dominarlos, sino que empezaron a salir más cristianos, más cristianos, más cristianos. Cuando los cristianos los arrojaban a los leones en el Coliseo romano, había personas que los veían cantando alabanzas, muriendo con gozo por amor del nombre del Señor Jesús, y bajaban las gradas, llegaban al centro, y ellos también eran mártires. Muchos soldados romanos, centuriones, se entregaban a Jesús. Hay historias tan impresionantes como la historia de Perpetua, muerta en un coliseo por las fieras, como la historia de un centurión romano que lo metieron en un lago congelado y que si se salía, por ser cristiano lo iban a matar, si se salía moría a espada, y si se quedaba en el lago congelado, moría congelado. Y como muchos de los soldados que tenían la orden de matar al centurión, que lo metieron al lago congelado por ser cristiano, que si se salía lo mataran a espada, dejaban las espadas y ellos también se metían caminando al lago congelado, siguiendo a Jesús. Vemos claramente que Constantino se dio cuenta que la espada, el martirio, no sirvió para dominar a los cristianos. Al contrario, se propagaron más a sus ojos, como él lo vio. Entonces él diseñó otra estrategia, claro que inspirada por Satanás. Si no puedes contra ellos, úneteles. Y eso fue lo que hizo Constantino. Mezcló el paganismo romano, el politeísmo, con el cristianismo apóstata. Y surgió un monstruo llamado catolicismo romano. Y vemos que el Espíritu Santo le advierte a la iglesia de Pérgamo que en sus tiempos surgiría. Claramente vemos que después del periodo de la iglesia, que fue mártir en el tiempo del Imperio Romano, empezó a surgir el catolicismo. Claramente lo vemos en profecía.
Vamos a ver cuando estudiamos los mensajes a las iglesias. Te repito, claro que fueron iglesias locales, por supuesto, en Turquía. Lo que hoy es Turquía, antes no era Turquía, se llamaba Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, Asia Menor. Tenía diferentes regiones Turquía dentro de ella, lo que hoy es Turquía. Pero vemos que cada profecía o mensaje a la iglesia se cumplió al pie de la letra. Después de Pérgamo viene el mensaje a Tiatira. Y a Tiatira le dice algo muy similar. Vamos a ver que, de acuerdo a la profecía bíblica, el catolicismo romano duraría muchos siglos. Y cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, nos podemos dar cuenta que el catolicismo romano perdura hasta la gran tribulación, hasta el tiempo del anticristo, y que el anticristo mismo es quien destruye a esta gran ciudad, la gran Babilonia, al final de la gran tribulación. Qué interesante. ¿Cuántos siglos perduró? Muy interesante. Vemos el mensaje a Tiatira. Si me quieres acompañar, estoy en Apocalipsis capítulo 2, verso, me voy a ir al verso 20. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, primero el catolicismo romano le llamó Balaam, Nicolaitas, ahora le llama Jezabel. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El mismo pecado del que le advirtió a Pérgamo. Vemos que ese culto falso perdura todavía en Tiatira. Interesante. Y Jesús dice que a los hijos de ellos los herirá de muerte. Quiere decir que todo aquel que practique el catolicismo romano será herido de muerte por Jesús. Obviamente no entra al reino de los cielos, tiene que arrepentirse. Entonces tú lo puedes escudriñar. Pero después, en el capítulo 3, viene el mensaje a Sardis, otro periodo de la historia de la iglesia, siglos más adelante. Vemos aquí, en la iglesia de Sardis, la reforma, lo que llaman la reforma protestante. Lutero, hubo varios nombres interesantes, famosos. Lutero era alemán, pero Casiodoro, Cipriano eran españoles. Vemos también a Tyndale en Inglaterra, que murió quemado. Ellos vivieron durante el periodo de la iglesia de Sardis. Y vamos a ver aquí, en Apocalipsis capítulo 3, Jesús regaña a esa iglesia de la Reforma y le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Surgieron muchos grupos en la Reforma: metodistas, luteranos, anglicanos, etcétera, etcétera. Tú puedes seguir la lista. Presbiterianos. Y Jesús les dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Llegó un momento en el cual quizás hubo un fuego del Espíritu de Dios abriendo los ojos a multitudes, sacándolos del catolicismo romano y llevándolos a la verdad, que la salvación es por fe en el nombre de Jesús, por gracia. No 7 sacramentos, no agua bendita, no rosarios, no purgatorio, todas esas mentiras del diablo que predicaba y predica aún el catolicismo romano. La iglesia de Sardis fue despertada y salió de ese gran engaño mundial. Entonces, vemos que Jesús les dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y los regaña: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Vemos claramente que el chispazo, el fuego de destapar la escritura, que antes solo era en latín, a que cada pueblo pudiera tener la palabra de Dios en su idioma, porque el catolicismo romano encerró
las escrituras en un idioma que nadie sabía más que ciertas personas estudiadas, para que nadie pudiera tener acceso a la palabra de Dios. Pero con el surgimiento de la iglesia de Sardis, se empezó a traducir la Biblia a español, a alemán, a inglés, y hubo una explosión de evangelismo. 300 años después de la iglesia de Sardis, que corresponde a la Reforma, vemos el surgimiento de otra iglesia que es de mis favoritas. De hecho, yo creo que es mi favorita. La iglesia de Filadelfia. La iglesia evangelista. La de los grandes avivamientos de antaño. Prácticamente el que llevó la antorcha del evangelio al mundo entero fue Inglaterra. England, United Kingdom. Ahora Inglaterra es un desierto, es un cementerio, es un panteón. Pero en el tiempo de la iglesia de Filadelfia, del año aproximadamente 1700 al año 1800, Inglaterra evangelizó al mundo. Si no fuera por Inglaterra, no habría cristianos en China, no habría cristianos en África. Inglaterra evangelizó China, Inglaterra evangelizó la India, Inglaterra evangelizó las Coreas, Inglaterra evangelizó África, Inglaterra evangelizó América. Inglaterra, los cuáqueros, por ejemplo, los que fundaron Estados Unidos. Los cuáqueros llevaban el evangelio. Cuando dicen que Estados Unidos fue fundado en principios bíblicos, cuando dicen que sus padres fundadores llevaron el evangelio, era verdad. Claro que había masones revueltos entre ellos, por supuesto que había masones, pero sí había un pueblo fiel que huyó de Inglaterra y se fue a Estados Unidos, pensando que allá podían vivir una vida santa, justa y piadosa en Cristo Jesús y escapar de la persecución que un día hubo en Inglaterra. Pero la iglesia de Filadelfia representa a esa iglesia de entre el 1700 y 1800 que llevó el evangelio al mundo. Hay historias tan asombrosas. Un zapatero llamado, no recuerdo si su nombre era Wigglesworth, que Dios le dio una orden, el Espíritu Santo le dio una orden a un zapatero sin dinero: lleva a tu familia a un barco y vete a la India, porque tú vas a evangelizar a la India. Y él llevó el evangelio a la India. No recuerdo si su nombre era Wigglesworth, pero sé que Wigglesworth era un fontanero que Dios lo usó en Inglaterra para resucitar muertos. Hay nombres tan interesantes ingleses y escoceses e irlandeses, libros del mover del Espíritu de Dios, que los bares, las cárceles se quedaban vacías, todos corrían al arrepentimiento. Esas historias son reales. Es el tiempo de la iglesia de Filadelfia, donde Dios se movió de una manera asombrosa, y esa nación fue usada por Dios para llevar el evangelio al mundo entero. El primer hombre que trajo el evangelio a este país, a México, era inglés. El primer hombre usado por el Espíritu Santo para traer las primeras Biblias a esta nación era inglés. Vamos a analizar y vamos a ver, cuando tú revisas el mensaje a las iglesias, te emocionas, tu corazón salta de alegría, porque te das cuenta que sí, se cumplió lo que Jesús dijo en cada iglesia, y vas a saltar aún más de alegría cuando te des cuenta que nosotros somos la última iglesia, la de la Odisea, y que lo que sigue en el reloj de Dios, en el programa de Dios, es el arrebatamiento de la iglesia. Te vas a emocionar, tu corazón va a saltar de alegría, porque cuando tú revises las profecías de los mensajes de estas iglesias vas a decir, sí, cuadra. Éfeso cuadra con la iglesia apostólica. Esmirna cuadra con la iglesia perseguida en el Coliseo romano por los césares. Pérgamo y Teatira cuadran con la iglesia que resistió a la gran ramera del catolicismo romano cuando surgió. Sí, cuadra. Sardis cuadra con la reforma. Filadelfia cuadra con los grandes avivamientos. Bueno, España, me preguntan aquí, España era idólatra y sigue siendo idólatra. España no fue usada por Dios, fue usada por el diablo, diezmando a las poblaciones indígenas en el país donde llegaban a matar. Pero en cambio,
Dios usó a los ingleses, a los salvos, obviamente que había ingleses perdidos, a los ingleses salvos en Cristo Jesús, los usó para fundar hospitales, orfanatos, asilos. Y normalmente los ingleses llegaban a naciones y ponían instituciones para ayudar al prójimo. Y hasta hoy en día existen. Claro que no son lo mismo que eran cuando se fundaron. Por ejemplo, existe Ejército de Salvación. Ese tiene una historia bien interesante su fundación. Esas casas hogar como orfanatos de niños. Esa organización de Ejército de Salvación, no sé si hay en tu país, surgió en el tiempo de la iglesia de Filadelfia. Y le dice Jesús a la iglesia de Filadelfia, en el verso 8, Apocalipsis capítulo 3. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, escucha, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Quiénes evangelizaron al mundo? Zapateros, fontaneros, gente humilde. Revisa las profesiones de los grandes siervos de Dios de ese tiempo y te vas a dar cuenta que eran humildes. Y Jesús le dice, tienes poca fuerza. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Los grandes avivamientos del año 1800. Milagros asombrosos. Fue en ese periodo. Dice el verso 9, obviamente los de la iglesia de Filadelfia tenían enemigos. Por supuesto, siempre que Dios levanta siervos, el diablo le levanta adversarios, porque quiere intentar apagar la obra de Dios. Y déjame te digo una cosa, estamos a punto de entrar al más grande avivamiento de toda la historia de los tiempos, porque ya va a ser el arrebatamiento de la iglesia y Dios viene por un pueblo bien dispuesto. El propósito del avivamiento que viene es para que se terminen de salvar los que se han de salvar y para que la iglesia esté llena del Espíritu Santo cuando suene la trompeta, que muchos van a ignorarlo. No van a santificarse y participar de ese mover del Espíritu de Dios del fin de los tiempos, que tiene como fin preparar a la iglesia para las bodas del Cordero y hacer que se salven los que se tienen que salvar. La mano de Dios lo hará. Milagros asombrosos. Dios me lo ha mostrado en sueños y visiones, yo lo he visto. He visto que Dios va a hacer liberaciones en la calle, gente ciega va a recibir la vista. He visto milagros asombrosos de lo que viene. Dios me pasó como una película de lo que viene antes de que suene la trompeta y es tan poderoso. Y yo vi que la gloria sucedía en la calle, no dentro de las iglesias. Yo la vi en la calle para que se terminen de salvar los que están predestinados. En el verso 9 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Cuando tú revisas las vidas de los personajes famosos en Cristo Jesús, en esos grandes avivamientos del año 1800 en Inglaterra, ves que quiénes eran los adversarios de esos personajes que Dios levantó. Los luteranos, los anglicanos, la iglesia oficial del imperio inglés en ese tiempo. Pero Dios les prometió a ellos que aunque eran humildes, chiquitos, bajitos y tenían poca fuerza, Dios haría que vinieran y se postraran a los pies de ellos y reconocieran que Dios los había amado. ¿Recuerdan la canción de Sublime Gracia? Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Perdón, estoy enfermo de la garganta. ¿Recuerdan esa historia? Entonces, esa historia fue en el tiempo de la iglesia de Filadelfia. Un capitán de barco que asesinó a 30,000 negritos. 30,000 africanos muertos en sus viajes vendiendo esclavos. 30,000. Sangre en sus manos. Se arrepintió, se convirtió a Jesús. Jesús lo perdonó. Jesús lo perdonó. Y se hizo pastor, predicador. Y Dios lo usó para abolir la esclavitud en Inglaterra. Durante el tiempo de Filadelfia surgieron cosas asombrosas.
El evangelio avanzó en el mundo como nunca en la historia. Pero bueno, terminó el tiempo de la iglesia de Filadelfia y viene el mensaje a la Odisea. Y la Odisea es nosotros, es la que nos tocó vivir a nosotros. El mensaje a las iglesias, perdón, es una radiografía espiritual de cómo está la mayoría de los cristianos en cada periodo de la historia. En la Odisea, que es esta que vivimos nosotros, que es la última, por cierto, antes de que suene la trompeta, dice el verso 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Mira, empieza con regaño. Cuando dice el amén, cuando oras, ¿qué es lo último que dices? En el nombre de Jesús, amén. ¿Cierto? En el nombre de Jesús, amén. Cierras con amén. Amén es finalizar. Entonces, la iglesia que se despide de la tierra, por así decirlo, es la Odisea. Y en la Odisea no hay buenas noticias, puros regaños. Le dice, yo conozco tus obras. Sería mejor que fueras, perdón, estoy en el verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, o sea, son tibios. Mientras los de Esmirna eran mártires y morían cantando alabanzas, muertos en la cruz, prendidos en las hogueras, muertos por los leones. Los de la Odisea con el teléfono todo el día. WhatsApp, Instagram, Facebook, real meme, jajajaja. No tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para leer la Biblia, les da pena evangelizar, les da pena dar testimonio de Jesús, holgazanes, nunca ayunan. Compara uno de Esmirna, compara uno de Filadelfia con uno de la Odisea, y el de la Odisea queda en ridículo, queda en vergüenza. Les mando un abrazo a todos en el amor del Señor Jesús. Le dice, no eres ni frío ni caliente. Les aclaro una cosa, la palabra ojalá no está en los originales, no está en los que le llaman autógrafos, que son los papiros más viejos, que se consideran las primeras copias redactadas por los apóstoles o por sus ayudantes, como por ejemplo, me parece que Tercio y Gallo le ayudaron a Pablo a escribir varias epístolas. La palabra ojalá no está en los originales, no está en el Textus Receptus, no está en el Códice Siriaco del siglo II, en la Septuaginta, en la Vulgata, en los masoréticos no está. La palabra ojalá, ¿de dónde viene? Recordemos que España fue conquistada por los moros, los árabes, durante 800 años. Entonces, obviamente, Cipriano y Casiodoro, autores de la Biblia del Oso, la Reina Valera, pues traían muchas palabras derivadas de la conquista árabe a España durante 800 años. Entonces vemos que pues por cultura lo usaron ese término, pero ojalá no está en los originales, no está en el griego koiné, ojalá. Lo que sí está, quisiera o desearía que fueseis frío o caliente. Esa palabra sí está. ¿Qué significa ojalá? Alá quiera. Eso significa ojalá. Y nosotros no creemos en Alá. El Dios vivo y verdadero no se llama Alá. Yod Hei Vav Hei, su santo nombre. Yo soy el que soy. Yahvé de los ejércitos. O algunos lo traducen como Jehová. Lo más probable es que suene Yahvé. Solamente tiene una Vav. No tiene doble Vav. La W tendría que ser doble Vav. Probablemente el nombre más correcto sea Yahvé. Las Nekudot, las vocales, Dios las escondió. Nadie sabe las vocales del tetragramatón. Dios las escondió. Pero por los salmos, aleluya, lo más probable es que se diga Yahvé. Gloria a su santo nombre. Nada más son detalles interesantes. Dios no se llama Alá. Y los cristianos no decimos Alá quiera. Entonces aquí en el verso 15 dice Dios, de hecho es Jesús es el que está hablando, desearía que fuerais frío o caliente.
Es decir, Jesús prefiere que estés completamente frío, o sea, en pecado, o completamente apasionado en amor por Él, pero no tibio. A los tibios los vomita. Y esto es un mensaje a toda una generación cristiana. La Odisea es la radiografía de los cristianos del último tiempo antes del arrebatamiento de la iglesia. Nuestros días, nuestro tiempo. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabes qué significa eso? Perderse el arrebatamiento de la iglesia. Te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así ve Jesús a este nuevo cristianismo moderno. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. De la iglesia de Filadelfia para atrás, no tenían carros. Tenían que ir caminando a congregarse, donde estuvieran los hermanos, a cantar alabanzas, a oír la predicación, a leer la Biblia, a estar juntos en el Espíritu. Pagaban un precio alto. Mira, con decirte esto, si tú quieres agua, pues me imagino que tú tienes una bomba de agua que jala agua y la sube a un tinaco y te bañas a gusto. Pero de Filadelfia para atrás no había eso. Tenían que ir a donde estaba el agua, llenar cántaros y traer los cántaros cargando. Quiere decir que si comparamos la madurez espiritual, si comparamos la talla espiritual, si comparamos todo esto que tiene que ver con el tamaño espiritual del creyente en Cristo en los siglos pasados, dejan en ridículo a la iglesia moderna. La iglesia moderna no ora ni una hora al día. Hay personas que no leen ni 10 versículos al día. Les da vergüenza predicar a su familia, a sus compañeros, mientras que otros morían en el Coliseo Romano por Jesús, siendo crucificados, alanceados, muertos por la espada de los gladiadores, comidos por leones, mamás con sus bebés, con tal de no negar a Jesús, preferir morir a manos de las fieras. Y esta generación moderna, que vive de likes, que vive de memes, terrible. Así Jesús ve al cristianismo moderno, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mira qué generación le toca al regreso de Jesús. Jesús dijo muchas parábolas, muchas profecías, por ejemplo, la de las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. ¿Sabes qué esa profecía nos muestra? Que por lo menos el 50% de los que se dicen seguidores de Jesús se van a quedar. Y dice que las insensatas vienen y tocan a la puerta. Señor, Señor, ábranos. Y Jesús sale y dice, no los conozco. Es una advertencia a que veas cuáles son las características de los que se van a quedar, de los que no entran al reino de Dios, y te enciendas por amor a Jesús, lo ames, vivas para Él con todas tus fuerzas, y no seas como la Odisea. Dice aquí, Jesús les dice en el verso 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Dónde van a comprar ese oro refinado en fuego? En la tribulación, sufriendo mucho. Para que seas rico. Van a realmente aprender qué es seguir a Jesús, pero después de que los dejaron a la tribulación. Ahí comprarán oro refinado en fuego. ¿Cuál fuego? Fuego de la tribulación, persecución y martirio. Y vestiduras blancas para vestirte. Los tibios, que acabamos de leer en la Odisea, aprenderán la verdadera santidad del verdadero cristianismo. A las malas, con dolor y persecución. Y esto es una profecía, no es algo que yo opino, esto va a suceder. Aquí está, Apocalipsis capítulo 3, verso 18. Te he venido comentando los mensajes a las iglesias en Apocalipsis y te he venido explicando cómo ya se han cumplido. Y el que está cumpliéndose en este momento es la Odisea, y en breve entraremos al capítulo 4 de Apocalipsis. ¿En qué tiempo de la historia estamos de acuerdo al reloj de Dios? Estamos en Apocalipsis 3. Apocalipsis va por orden. En este momento estamos en Apocalipsis 3. Pero en unos segundos en el reloj de Dios, tic-tac, tic-tac, vamos a entrar a Apocalipsis 4. ¿Estás listo para entrar a Apocalipsis 4? Y dice,
que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cuál es el verdadero cristianismo? ¿Cuál es el verdadero reino de Dios? ¿Cuál es la santidad sin la cual nadie verá al Señor? La Biblia dice, es bien clara. Dice que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y Jesús regaña a la Odisea y le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y los tiene que volver a evangelizar. En el verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando hacemos exégesis y estudiamos verso por verso y vemos el contexto de la Odisea, vemos una iglesia no convertida, que Jesús los invita al arrepentimiento y les enseña el kinder del evangelio para convertirse. Ni convertidos están. Y luego les da una promesa bien grande. Les dice, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Ahora voy a acelerar un poquito. Procuré invertir un poco más de tiempo en lo que es el mensaje a las iglesias para que tú comprendas que es profecía, que la mayoría ya sucedió. La iglesia apostólica, los mártires del imperio romano en el Coliseo. Vimos la iglesia de Pérgamo y Teatira, el surgimiento del catolicismo romano, la gran ramera y la gran Babilonia. Vimos Sardis, la iglesia de la Reforma. Vimos Filadelfia, los grandes avivamientos de Inglaterra en 1800. Vimos la Odisea, la iglesia tibia, mundana, carnal de este tiempo. La apóstata es esta. Nuestros contemporáneos, que salen tonterías, que la gente aprendería más si en los púlpitos solo se leyera la Biblia y no dieran su opinión, por favor, nada más lean la Biblia. La gente crecería más. Pero ahora entramos al capítulo 4, y en el capítulo 4 suena la trompeta. El capítulo 4 se abre una puerta en el cielo. En el capítulo 4 desaparece la iglesia de la narración en Apocalipsis. Dice el capítulo 4, después de esto, ¿después de qué? De la era de la iglesia. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Juan está narrando el arrebatamiento de la iglesia. Es obvio. Y la primera voz que oí como de trompeta, ¿no dice eso Tesalonicenses? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. La voz de trompeta es la que nos habla Pablo en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, el harpazo, arrebatamiento. La primera voz que oí como de trompeta. Juan da testimonio en Apocalipsis 4 que la voz de trompeta no son las 7 trompetas de los ángeles que habla más adelante en los juicios de Apocalipsis. Es otra voz de trompeta. Dice, es la primera voz que oí. ¿Cuál fue la primera voz? En el capítulo 1, la de Jesús. En el capítulo 4 de Apocalipsis está el arrebatamiento de la iglesia en misterio. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Quiere decir que sonó la trompeta. ¡Tutú! Y en medio de la trompeta, una voz, al mismo tiempo que el sonido de la trompeta, sube acá. En el cielo eso pasa. Hay diferentes sonidos al mismo tiempo. Dios puede hablar como un trueno y adentro del trueno una voz. Cuando Jesús en Jerusalén iba a ser crucificado, Jesús dijo, Padre, glorifica tu nombre. Y sonó un trueno. Y adentro del trueno, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Y era el Padre Celestial hablando. Por cierto, no era Jesús hablando, Jesús no tenía la boca cerrada. El que habló fue el Padre. Sube acá. Los que suban en el arrebatamiento oirán esa voz de trompeta. Sube acá, Merlina. Sube acá, Elizabeth. Sube acá, Miki, etc. Sube acá. Y le dijo a Juan, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de cuáles? De la historia de la iglesia. Después de los 2000 años de gracia. Qué poderoso. Oseas da la fecha del arrebatamiento de la iglesia. El profeta. Y dice que sucederían 2 días de Dios. Es decir, 2000 años.
Un día para Dios son como 1000 años y 1000 años como un día. ¿No dice eso la Escritura en los Salmos? Pero en Oseas, Dios le mostró al profeta cuántos siglos pasarían después de la resurrección del Mesías hasta que Él regresara por su pueblo. Gloria al Señor Jesús. Oseas capítulo 6, verso 2. Nos dará vida después de 2 días, ya que pasaran 2000 años de la resurrección de Jesús. Nos va a dar vida. ¿Cuál vida? Resurrección de entre los muertos. El arrebatamiento es lo mismo que la primera resurrección. La resurrección de los justos, los que no participarán de la segunda muerte. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ya pasaron 2 días, ya inició el día tercero, ya se acabaron 2000 años. En cualquier momento viene el amado. Amén. Oseas aún dice más detalles. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros como la lluvia. ¿Cómo que como la lluvia? Sí, de arriba. La lluvia viene de arriba. Por eso vendrá como nosotros como la lluvia. Los ángeles que se le aparecieron a los apóstoles cuando Jesús ascendió al Padre, así como visteis que subió, así mismo vendrá, les dijeron a los apóstoles. Vendrá como la lluvia. Pero da aún más detalles. Como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Quiere decir que su segunda venida es en 2 fases. Como la lluvia, le dice, tardía y temprana. Les dice, va a venir como la lluvia, viene de arriba, pero vienen 2 fases de lluvia. Arrebatamiento y segunda venida. Arrebatamiento, perdón, y segunda venida. ¿Lo entiendes? Capítulo 4, en el verso 2 dice, al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Volamos a las bodas del Cordero, volamos al tribunal de Cristo. Y la iglesia ya no aparece en los sellos, en los jinetes, en las trompetas, en las copas, en los 7 truenos que emite el ángel con el librito. La iglesia no está, no aparece. Hay mártires, claro que los hay. Hay convertidos a Jesús después del arrebatamiento, claro que lo hay. Pero la iglesia ya voló. ¿Lo entiendes? El capítulo 4, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea desaparecieron. Se los llevaron al cielo. Los que dicen que el arrebatamiento es a la mitad de la tribulación o al final, no le entienden Apocalipsis. Tienen un velo en su entendimiento. Jesús dio Apocalipsis para que entendamos cómo va a ser los sucesos en la historia de la humanidad. Pero no lo entienden. Y vemos aquí cómo la iglesia ve el trono de Dios, ve la gloria de Dios y adora al que vive por los siglos de los siglos. Lo voy a leer un poquito para que nos emocionemos de nuestra ciudadanía celestial que viene en breve. Verso 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, es rojo el jaspe, y de cornalina, la cornalina es rojo. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda es verde. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Él es el Espíritu Santo. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Esto vamos a ver nosotros. Y vio a los seres vivientes llenos de ojos por todos lados. Y dijo Juan, el primer ser viviente era como un león, el segundo como un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era como un águila volando. ¿Qué significa? Son los querubines. Satanás era uno de ellos, era un querubín. Lo dice Ezequiel 28. León, Jesús representado como rey, león de la tribu de Judá. Becerro, Jesús representado como el sacrificio expiatorio por el pecado, muriendo en la cruz.
Hombre, Jesús haciéndose carne para venir a salvar a la humanidad. Y águila volando, Jesús representado en la profecía bíblica, anunciando los sufrimientos y las glorias del Mesías, milenios antes de que el Mesías se encarnara. Las representaciones del Mesías están en las caras de los querubines. Y narra cómo son los querubines, con varias alas, llenos de ojos, que no cesan de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y en el capítulo 5 se ve como la iglesia, ya estando en el cielo, Jesús es el único que puede tomar el libro y abrir, destapar sus sellos. Y hay una adoración, el cielo entero explota adorando a Jesús. En el verso 12 de Apocalipsis 5 dice que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Son siete virtudes que simbolizan la alabanza perfecta. Y se lo están diciendo al Cordero. Jesús es Dios. Jesús es Dios todopoderoso, uno con el Padre. Jesús dijo: el que me ve a mí, ve al Padre. Por si hay algún testigo ahí por aquí que niegue la deidad de Cristo, vemos el cielo entero en Apocalipsis 5 explotando en alabanza y adoración al Cordero, a Jesús, diciendo la gloria, la alabanza. Y Dios es bien claro. Dice Dios: yo no comparto mi gloria con nadie, ni mi alabanza a esculturas. Y dice en el verso 13: y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero. Están adorando a Jesús en el cielo. Por si hay algún testigo aquí que no crea que Jesús es Dios. El cielo entero está adorando a Jesús en Apocalipsis capítulo 5, versos 12 y 13. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Si Jesús no fuera Dios, el Padre no permitiría que adoraran a Jesús en el cielo y lo pusieran al mismo nivel que el Padre. Claro que Jesús dijo: el Padre mayor es que yo, pero vemos al cielo adorando al Cordero y al que está sentado en el trono. Voy a acelerar porque ya es tarde, ya es noche, para no pasar mucho tiempo. Vemos en el capítulo 6 que se destapan los sellos. Y es Jesús quien destapa los sellos. Y con cada sello destapado, algo ocurre en la tierra. El capítulo 6 de Apocalipsis es un mini Apocalipsis. Te narra todo Apocalipsis en un capítulo. Destapa el primer sello, aparece un caballo blanco, el que lo montaba un arco con una corona y salió venciendo y para vencer. Él es el anticristo. Intentando imitar a Jesús, que regresa en un caballo blanco, con todos sus ángeles en llama de fuego. Y el anticristo también quiere venir en un caballo blanco como Jesús. No le sale, es una imitación barata, pero lo intenta imitar. Él es el anticristo. El siguiente sello se ve un caballo rojo. Y el que lo montaba traía guerra, una espada, y se le dio poder de quitar la tierra la paz. Cuando destapó el siguiente sello, envió a otro caballo negro que trajo hambre. El siguiente sello destapado trajo un caballo amarillo que traía muerte. Después del hambre viene la muerte. Entonces aquí nos narra cómo va a ser los sucesos. Primero aparece el anticristo, viene la guerra mundial, viene el hambre y viene la muerte. Después se muestran aquí los decapitados por causa de la palabra de Dios, los mártires de la tribulación. Y al final de este capítulo, la segunda venida de Jesús, que Apocalipsis 6 es un mini Apocalipsis. Después vemos, en Apocalipsis 7, nos narra que el centro, el énfasis durante la tribulación no es la iglesia, porque la iglesia ya se fue, es Israel. Los 144,000 son hebreos, 12,000 de cada tribu. Los 2 testigos son hebreos. En el capítulo 8 vamos a ver que ya vienen el séptimo sello e inician las trompetas. Juicios terribles. En el capítulo 10 el ángel con el librito nos muestra que va a haber juicios que no se le permitió a Juan escribir cuáles son.
Son juicios y castigos que Dios te tiene reservados, son 7, reservados de su exclusivo conocimiento, que solo los que vivan en la tribulación los conocerán. Los 2 testigos, su ministerio es en Israel, mueren en Jerusalén. Los mata la bestia que sube del abismo, que es como una potestad demoníaca muy poderosa que se le mete al anticristo después de la herida de muerte que recibió. Vemos el centro y el énfasis de todo el libro de Apocalipsis en la tribulación en Israel. Dios reanuda sus tratos con los judíos como en el Antiguo Testamento. Vemos Apocalipsis 12, la mujer y el dragón. Aquí narra cómo Satanás es arrojado del segundo cielo a la tierra y desciende con gran ira contra Israel para matarlos, pero Dios esconde a muchos judíos en el desierto para que el diablo no los pueda matar, para que haya judíos vivos que no tienen la marca de la bestia, ni adoraron a la imagen ni al anticristo, judíos vivos, cuando Jesús regrese por segunda vez y venga a salvarlos. Capítulo 13 nos habla de las 2 bestias. ¿Cuáles 2 bestias? El anticristo y el falso profeta. Cómo le ponen la marca de la bestia en la frente o en la mano a toda la humanidad, y la marca tiene un símbolo del anticristo, es como un dibujito, el 666, y tiene el nombre del anticristo, y hace la imagen de la abominación desoladora que meten en el tercer templo. El imperio del anticristo inicia primero en Europa, y en la gran tribulación, cuando se cumplen los primeros 3 años y medio, el trono de la bestia se cambia de Europa y se pasa a Jerusalén. Y ahí, en el templo del tercer templo, meten la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y esa abominación desoladora va a ser una idolatría que va a hablar. Y todo el que no la adore lo van a mandar matar. Y ahí vemos cómo le ponen la marca de la bestia a toda la población humana, y los que no se la quieran poner los van a decapitar. Vemos el cántico de los 144,000. Vemos las copas de la ira. El catolicismo romano, la gran ramera, la gran Babilonia, caen hasta el final de la gran tribulación, porque el catolicismo romano le va a ayudar al anticristo a consolidar su imperio. Sí. Vemos la caída de la gran ramera en Apocalipsis 17 y 18. Vemos cómo se anuncian las bodas del Cordero en el capítulo 19. Jesús regresa a la tierra en el capítulo 19. Pelea la batalla de Armagedón en el capítulo 19, del verso 11 en delante. Salva a los judíos del anticristo. Mata a todos los que tienen la marca de la bestia en la frente o en la mano. Arroja al anticristo y al falso profeta al lago de fuego. Y arroja a Satanás, lo atan, manda un ángel a atarlo y lo arrojan al abismo por 1000 años. En el capítulo 20 inicia el milenio, el reino de Jesús en la tierra, y nosotros reinando con Jesús en Jerusalén a todas las naciones. El capítulo 20 también nos anuncia cómo hay una guerra, la segunda guerra de Gog y Magog. Satanás es suelto de su prisión y sale por última vez a engañar a los moradores de la tierra, que son los sobrevivientes, los nietos, los tataranietos de los sobrevivientes de la tribulación. Recordemos que en el milenio hay 2 tipos de personas: los que regresaron con Jesús en el caballos blancos, que ya tienen cuerpo de gloria, la iglesia glorificada previamente, y los que sobrevivieron de la tribulación, que no tenían la marca de la bestia. Quiere decir que en el milenio va a haber gente con cuerpo de carne y gente con cuerpo de gloria, y a cuerpo de ángel. Te lo digo de ángel, no es idéntico, pero para que lo entiendas. Esto Jesús lo profetizó en el monte de la transfiguración. Pedro, Jacobo y Juan tenían cuerpo de carne. Jesús, Moisés y Elías, cuerpo de gloria. Profetizó ese tiempo en el cual, en el milenio, habrá convivencia entre gente que tiene cuerpo de carne, que todavía va a poder casarse, reproducirse, envejecer, y gente con cuerpo de gloria, la iglesia arrebatada 7 años antes. Pero al final, cuando Satanás salga de su prisión, saldrá a engañar a los que tienen cuerpo de carne. Y vendrán como nublado para atacar la ciudad santa. Y de Dios desciende fuego al cielo y estalla la tierra. Dios hace cielos nuevos y tierra nueva. Y los impíos se van al juicio frente al trono blanco para ser arrojados al lago de fuego. Al infierno mismo lo arrojan al lago de fuego y azufre, que nadie sabe dónde está. Después, en el capítulo 21 de Apocalipsis, esta tierra ya no existe. Dios hace cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Nos narra la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios y se posa en la tierra nueva. Esto ya no es el milenio.
Se le llama el reino eterno, las grandes glorias. Y en Apocalipsis capítulo 22 es el último. Jesús nos dice cosas poderosas como: he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y Jesús dice: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y Jesús dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y Jesús advierte que muchos se perderán la salvación, los que no se arrepienten, los que no obedecen. Jesús dice en el verso 15, mas los perros, tiene mucho que ver, el término perro lo usa para pecado sexual y también lo usa para predicar mentiras. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Si estás casado o casada y no tienes un papel de la ley civil de tu país ante un juez que diga que estás casado, eres fornicario. Peligra tu salvación. Cásate, busca un juez que te case por el civil. Los homicidas, ahí también entra el aborto. Los idólatras, los que veneran yesos, palos, pinturas, piedras, le rezan a muertos, invocan a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito, como por ejemplo los católicos. Y todo aquel que ama y hace mentira. Y Jesús da una seria advertencia para todo aquel que le quiera quitar o agregar a la Biblia. Lo borran del libro de la vida. Y Jesús al final, en Apocalipsis 22, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y Juan cierra Apocalipsis diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esa fue la estructura, en sintetizada, ¿verdad? Porque si no, este mensaje sería demasiado largo. La estructura del libro de Apocalipsis. Hagamos un resumen, una síntesis. Capítulo 1, revelación de Jesucristo. Capítulo 2 y 3, historia de la iglesia de Jesús. Capítulo 4, arrebatamiento. Capítulo 5, la iglesia en el cielo viendo cómo Jesús va a destapar los sellos. Capítulo 6, los sellos son destapados y con cada sello destapado en el cielo aparece el anticristo. Viene guerra mundial, viene hambre mundial, viene muerte. Vienen los decapitados por causa de la palabra de Jesús, los decapitados por no ponerse la marca de la bestia, los decapitados del anticristo. Vimos rápidamente, muy brevemente, los sellos, las trompetas, las copas, los 7 truenos que emite el ángel con el librito. Vimos la caída de la gran ramera en Apocalipsis 17 y 18. El catolicismo cae al final de la gran tribulación. Vimos el Armagedón en capítulo 19, el milenio en el capítulo 20, la segunda guerra de Gog y Magog, cuando la tierra estalla y los elementos ardiendo se deshacen con un ruido espantoso, y Dios crea cielos nuevos y tierra nueva, cuando baja la nueva Jerusalén a la tierra nueva, donde mora la justicia. Y en el capítulo 22, advertencias de Jesús, exhortaciones y consolaciones para su pueblo, para entrar en esta salvación. Apocalipsis es el programa, la agenda, el esquema de Dios que hará en la humanidad en los días posteriores a nuestros días. ¿En qué capítulo estamos en Apocalipsis? Estamos en el 3. Pronto pasaremos al 4. Qué importante es conocer este libro. Yo te invito a que lo leas, que lo estudies, que lo escudriñes, que lo memorices, que lo prediques. Y hemos llegado al fin de este en vivo. Y pues mañana hay que trabajar. Te agradezco tu paciencia, te agradezco el habernos acompañado. Hay otros en vivos que interactuamos más, pero en este caso, en este en vivo, tocó dar este mensaje. Pues te deseo que el Señor Jesús te cubra con su sangre preciosa, te mande ángeles, derrame su gracia abundante en tu vida, te dé fuerza, firmeza, constancia en su evangelio, amor, dominio propio, te ayude a dejar todo pecado,
a servirle y seguirle. Te llene de su Espíritu Santo. Y mantente firme en Jesús. Y hoy lo estudiamos de forma auditiva y visual. Pero en breve vas a presenciar esos eventos en persona. En persona. Qué glorioso. Que el amor del Señor Jesús sea contigo, te fortalezca, te afirme, te establezca. Y ánimo, hermanos. No queda mucho tiempo. No queda mucho tiempo. Así me lo dijo mi Señor Jesús. Habló conmigo hace unos años. Y me dijo, no queda mucho tiempo. Gloria a Dios. Un abrazo a la distancia. Y recuerda, no te vayas a dormir sin orar y sin leer la Biblia. Abrazotes. Estoy leyendo algunos comentarios de ustedes. A ver, ayer le estuve predicando a mi papá sobre el alcohol y hoy en mi trabajo había una botella rota en la puerta que se le había caído a alguien. Qué bien. Dios dando testimonio de que hiciste lo correcto, ¿verdad? Gracias. Gloria a Dios, mis hermanos. El que se despide mucho no se quiere ir. A veces se sube mucho esto y la verdad no alcanzo a ver todas las preguntas y todos los comentarios. Disculpen. Si me quieren volver a pegar aquí la pregunta, porque la verdad no sé cuál es. Voy a esperar un poco. Me preguntan, ¿es preferible morir si me quedo? Pues los que se queden van a morir. Los que se queden van a morir. Es voluntad de Dios que te vayas, no que te quedes. Ayuno y oración. Ayuno y oración. Para vencer cualquier cosa que no se pueda vencer en nuestras fuerzas, necesitamos la gracia de Dios y el poder de Dios. Ayuno y oración. Buenas noches, mis hermanos. Fuerte abrazo.